Entonces continuamos donde nos quedamos la clase pasada. Llegamos a esta expresión, esta que pueden visualizar en estos momentos. Lo que a partir de este punto nos conviene es que este término, el término que tiene la segunda derivada con respecto al ángulo phi variable, quede como 1 entre la función phi variable mayúscula, que depende del ángulo phi, entre la función phi mayúscula, que depende del ángulo phi variable, por la segunda derivada con respecto a phi variable de la función phi mayúscula. Eso nos conviene tener. Por lo tanto, tenemos que multiplicar toda la expresión por aquel factor que nos permita llegar a dicho objetivo. ¿Cuál sería? Lo primero es deshacernos del factor que está multiplicando a todo el paréntesis de la parte del renglón de arriba, es decir, esto. Por lo que vamos a tener que multiplicar toda la expresión para que no sufra algún desequilibrio por menos dos veces la masa entre h bar. Y lo voy a poner aquí. Todo esto, todo roja, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo va a ser multiplicado por menos dos veces la masa reducida entre h barra al cuadrado. Ahora, ¿por qué más tendría yo que multiplicarlo para tener aquí, aquí siendo el coeficiente constante que multiplica la segunda derivada con respecto a phi variable a 1 entre phi mayúscula? Tendría que multiplicarlo por el inverso de esto. El inverso de esto, que sería multiplicarlo también por r cuadrada por el seno cuadrado de teta entre la función r, que depende de r minúscula, la función teta mayúscula, que depende de teta minúscula, siendo esta teta minúscula, y la función phi mayúscula, para tenerla como objetivo. Lo queremos aquí. Entonces se cierra el paréntesis y se cierra el paréntesis. Ahora sí, ya tenemos que todo esto va a ser multiplicado por este factor para llegar al objetivo deseado. Entonces, como les estaba comentando, toda esta expresión que obtuvimos al final de la clase pasada, del día miércoles, vamos a tener que multiplicarlo por un factor que me permita tener en este término que a un coeficiente 1 entre phi mayúscula multiplicando al resto de la expresión. ¿Qué término me permite, qué término multiplicando a toda la expresión nos permite tener para este término al final de hacer llevar a cabo dicho producto 1 entre la función phi mayúscula por la segunda derivada parcial con respecto a phi variable de la función phi mayúscula? Pues sería, nos tenemos que dar cuenta que esta expresión está multiplicando a esto, por lo que debemos incluir algo que haga 1 esta expresión, que es menos 2 veces la masa reducida entre la h barra al cuadrado. Menos 2 veces la masa reducida entre h barra al cuadrado. Ahora, y a su vez esta debe estar multiplicando a una expresión que al multiplicarlo por este término nos dé al final 1 entre phi variable, que sería r cuadrado por el seno cuadrado de teta entre la función r mayúscula entre la función teta mayúscula entre la función phi mayúscula. Entonces vamos a empezar paso por paso. Tendría lo siguiente: esta expresión por esta expresión me da un 1. Ahora, esta expresión por esta expresión, ¿cuánto me daría? Tendríamos r al cuadrado entre r al cuadrado, me da un 1. Función phi mayúscula entre función phi mayúscula 1. Función teta mayúscula entre función teta mayúscula es 1. De tal forma que nos queda, y r cuadrado entre r cuadrado es 1. De tal forma que nos queda, nos queda
quedaría al final. El seno cuadrado de teta entre la función r mayúscula. Y aquí lo voy a anotar. El seno cuadrado de teta entre la función r mayúscula. Veo si hay algo que debamos considerar. Seno cuadrado queda. R se va, R se va. Y así queda. Y de una vez, como estas derivadas parciales estas derivadas parciales con respecto a r aplican a una función que depende exclusivamente de r, ya los podemos escribir como derivadas ordinarias. Tendría derivada ordinaria de r cuadrado o derivada ordinaria de r. Y ahora yo tendría lo siguiente: este factor por este factor me da un 1, y posteriormente este factor por este factor me daría más 1 entre la función phi mayúscula, más 1 entre la función phi mayúscula. Y de mismo caso, tenemos derivada parcial con respecto a phi variable, pero como esta función phi depende solo exclusivamente de phi variable, entonces la podemos escribir como derivada ordinaria. Tenemos esto, segunda derivada ordinaria, con respecto a phi variable de la función phi mayúscula que solamente depende de phi variable. Ahora, más lo siguiente, este factor por este factor me da un 1. Ahora, este factor por este factor, ¿qué me daría? Tenemos r cuadrado. Entre r cuadrada es un 1. Tenemos seno cuadrado. Entre el seno me daría seno cuadrado de teta entre el seno de teta me daría seno de teta. Y tenemos función r por función phi variable entre la función r entre la función phi variable entre teta. Entonces yo tendría aquí el seno de teta entre la función teta mayúscula. Checo si hay algún detalle importante que haya omitido. Eso está bien también. Y mismo caso, tenemos una derivada parcial. Sí, tenemos una derivada parcial, la cual se va a transformar en una derivada ordinaria. Porque la derivada parcial que vamos a transformar en ordinaria es con respecto a la variable teta. Y la función teta solamente depende de la variable teta. Por eso podemos llevar a cabo el cambio. Teta del seno, teta. Ahora empiezo a comprender por qué tuve el error hace rato. Lo que pasa es que cuando lo hago todo esto en el pizarrón, como en el pizarrón puedo escribir toda la expresión junta, porque esto y esto es una misma expresión. Como en el pizarrón la puedo escribir junta, entonces no pierdo el hilo al estar multiplicando este por este, este por este por este, y aquí está el pizarrón y es este por este por este. Pero en este caso, como tuve que separarlo, por eso perdí el hilo de estar multiplicando este con esto. Ya son cosas de uno se va a ir acostumbrando poco a poco a medida que más se hagan este tipo de explicaciones para la clase de Zoom. Ya ven que cuando uno se acostumbra a algo, luego hay un cambio y te provoca cierta confusión. Sí, en el pizarrón es más difícil perderse porque todo lo escribo de corrido y pues no pierdo el este por este y este por este porque están juntos, pero aquí está separado. Pasa. Bueno, hay que tener más cuidado con esos detalles, pero ahora sí que fue la costumbre. Entonces, ahora sí, tenemos este por este. Y pues, bueno, como en sí lo que pasaría es que la función r por la función phi mayúscula por la función teta se estaría dividiendo entre estos. Con lo cual solamente nos quedaría esta parte de aquí, menos 2, la masa reducida, entre la h barra por este factor por la función energía potencial. Lo voy a poner aquí. Menos por más, menos 2 veces la masa reducida entre h barra al cuadrado por la función energía potencial. Esto, como les decía, se va. Que a su vez multiplica a r cuadrado por el seno cuadrado de teta. Checo que no falte algún detalle. No, eso ya está. Ya está. Este con esto ya está. Sí, está bien. Y finalmente esto sería igual a E, que va a multiplicar a este factor. Menos 2, la masa reducida entre el h barra al cuadrado, por la energía total E. R y phi mayúscula teta se divide entre R phi mayúscula teta.
por r cuadrado por el seno cuadrado de teta, por r cuadrado por el seno cuadrado de teta. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a despejar este término de aquí, de tal forma que este término, este de acá, este término, este término, este de aquí, este término, y este término, el de acá, van a pasar al lado derecho de la igualdad. Tendría lo siguiente. 1 entre entonces de phi variable y es igual a menos el seno cuadrado de teta. Está positivo, pasa como negativo. Seno cuadrado de teta entre la función r por la derivada ordinaria con respecto a r por r cuadrada, por la derivada ordinaria con respecto a r por r. Esto está positivo, pasa como negativo, menos el seno de teta entre la función teta mayúscula por derivada ordinaria con respecto a teta por el seno de teta, por la derivada ordinaria con respecto a teta por la función teta. Y aquí ya no tengo espacio, ¿no? ¿Verdad? No, si tengo, bueno, vamos a ver. No, sí está bien. Bueno, ya no tengo espacio aquí. Continúo aquí abajo. Entonces no olvido, esto ya está acá. Este es el de acá. Todo este es el de acá. Y así continúo aquí abajo. Entonces, y este tiene un signo negativo, pasa como positivo. Sería más, aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo, más 2 veces mu por h barra al cuadrado, por la función de energía potencial por el cuadrado, por el seno cuadrado de teta, menos 2 veces mu entre h barra por la energía total e por r cuadrado por el seno cuadrado de teta. Ahí está. Checo que hasta este punto no se haya olvidado algún factor. Este es el r. Este pasa y este pasa al otro lado de la igualdad, cambiando su signo. Menos seno r, este pasa al otro lado de la igualdad cambiando su signo. Menos el seno de teta, de teta, este pasa al otro lado de la igualdad cambiando su signo. Más 2 veces r cuadrado. Y este se queda igual porque está en el lado derecho de la igualdad. Ahora, como les estaba comentando, como esta expresión de la parte izquierda de la igualdad solamente depende del ángulo phi variable, porque la función phi mayúscula a su vez depende del ángulo phi variable, mientras que la parte derecha de la igualdad depende del ángulo teta, pero también de la variable r, porque tenemos ángulo teta, función r que depende de la variable r, y ángulo teta, sí, y tenemos esas funciones r y teta mayúscula que dependen de la variable r y de la variable teta minúscula. Entonces, la única forma en que ambos lados de la igualdad pueden ser iguales es si ambos son iguales al menos el número cuántico m subíndice l al cuadrado, siendo esta una constante. Entonces yo tendría y entre phi mayúscula es igual a la segunda derivada parcial con respecto a phi variable de la función phi mayúscula y esto es igual a menos m subíndice l al cuadrado. Y yo voy a escribir la parte derecha de la igualdad y tendría, ahora escribo esto con esto y luego igualo de nuevo a esta parte para poder manejar tanto la parte izquierda como la parte derecha de esta expresión, de forma independiente. Entonces tendría, copio esto para acá y así lo voy a organizar. Queda menos el seno cuadrado de teta entre la función r por la derivada ordinaria con respecto a r de r cuadrado por la derivada ordinaria con respecto a r de la función r menos el seno de teta entre teta mayúscula por la derivada ordinaria con respecto a teta por el seno de teta por la derivada ordinaria con respecto a teta por la función teta mayúscula. Y voy viendo que no falte algún elemento. No. Teta más. Y miren, estos dos términos se parecen mucho. La única diferencia entre este término y este término es que aquí tenemos energía potencial y aquí en signo positivo. Y aquí tenemos la energía total E y aquí en signo negativo. Entonces puedo factorizar, tendría más 2 veces la masa reducida entre la h barra al cuadrado por r cuadrada por el seno cuadrado de teta
que va a multiplicar a la función energía potencial menos la energía total E. Menos la energía total E, y ya tendríamos este término y este término agrupados en este término. Y esto es igual a menos el número cuántico m subíndice L al cuadrado. Checo si hasta este punto nos falta algo. Esto es el de acá. Este es el de acá. Estos dos términos se reducen a este término. Y sí, ya está, ya lo tenemos todo bien. Entonces yo voy a agrupar ahora en esta, yo voy a agrupar este término y este término en el lado, yo tomo en cuenta esta expresión que acabo de obtener, toda esta expresión. Voy a agrupar este término, el de aquí y este de acá, en el lado izquierdo de la igualdad, mientras que los otros dos restantes términos los voy a agrupar en el lado derecho, teniendo lo siguiente. Recuerden, cuando pasan de un lado de la igualdad a otro, cambian su signo. Así, el otro sería, el otro es más, y el otro lo pongo más. No, normal. Esta ya no tengo espacio aquí. De hecho lo voy a borrar porque ya no tengo espacio y continúo abajo. No tengo espacio. Aquí ya no hay espacio. Esto sería más. Entre la chavarra cuadrado por seno cuadrado de teta por v menos q. Y ustedes me dirían, bueno, yo ya he. Esto lo dejo igual, este término lo dejo igual, porque ya está en el lado izquierdo de la igualdad. Este lo pasé al lado izquierdo de la igualdad, por lo tanto cambia de menos a más. Tal como lo pueden apreciar aquí. Ahora, los otros dos términos restantes pasarían al lado derecho de la igualdad. Esto cambia a signo positivo, tal como lo pueden ver aquí. Sí, no, es este. Este está como negativo y pasa al lado derecho de la igualdad con un signo positivo, tal como lo pueden apreciar aquí. Ahora, yo tengo este que está en el lado izquierdo, este término. Pasaría al otro lado de la igualdad con el signo invertido. Y tomen en cuenta un detalle. Aquí tenemos v menos e.
Aquí vuelvo a tener signo positivo y ustedes me dirían, pero no he cambiado el signo. Sin embargo, tomen en cuenta que he cambiado. Hace rato tenía, bueno, hace un momento tenía v menos c y ahora lo he cambiado a e menos v. Lo que pasa es que factoricé el signo. Por ejemplo, cambio de más a menos. Tengo aquí un menos. Y hace un momento tenía v menos c. Entonces paso este menos, lo multiplico con el otro menos, con el... tenía hace rato v menos c, lo multiplico este menos con el menos de menos c, menos por menos más, y luego el menos con el más de menos, lo cual me daría menos por más menos. Eso es lo que hice, factoricé el signo menos que tenía aquí, lo pasé en el paréntesis y me queda de esta forma. Ahora desencheco que todo esté bien hasta este punto, que no haya faltado con detalle. Pues no, todo está perfecto, todo está en orden. Y todo ya está. Muy bien, entonces ya lo tengo agrupado todo esto de mejor forma. Y ustedes me dirían, ¿por qué? Porque en el lado izquierdo de la igualdad dependemos exclusivamente de la función de, pero nos falta un detalle por eliminar para que esto nos quede bien. Miren, aquí tenemos seno de teta. Aquí está bien, aquí ya diríamos, pues bien, el lado izquierdo de la igualdad ya solamente depende de la variable teta minúscula, porque la función teta y teta también dependen exclusivamente de la variable teta minúscula. Pero aquí la volvemos a tener. Es decir, en ambos lados de la igualdad estamos dependiendo de una misma variable. Y ustedes dirán, está bien, ¿no? Pero en este lado dependemos a su vez de dos variables, de la variable teta y de la variable r minúscula, porque la función r mayúscula estaría dependiendo de ella. Aquí ya nos quedaría dependencia en una sola variable y aquí dependencia en dos variables. Entonces tenemos que arreglar esta situación de tal forma que en un lado de la igualdad solamente dependamos de una variable y en el otro lado de la igualdad solo dependamos de una variable. ¿Qué tenemos aquí? Seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta. ¿Cómo podemos deshacernos de él? Pues multiplicándolo por el factor 1 entre el seno cuadrado de teta. Y toda la igualdad lo vamos a hacer entre ese factor para que no se pierda la igualdad precisamente. Entonces todo esto, entre o multiplicado por el factor 1 entre el seno cuadrado de teta. Me daría lo siguiente. El seno de teta entre el seno cuadrado de teta me da 1 entre el seno de teta. Aquí yo lo pondría menos 1 entre la función teta mayúscula entre el seno de teta. Por la derivada ordinaria con respecto a teta por el seno de teta, por la derivada ordinaria con respecto a teta por la función teta mayúscula. Más el número cuántico m, su índice al cuadrado, entre seno cuadrado de teta. Igual a 1 entre la r mayúscula, de la función r mayúscula, por la derivada ordinaria de r por r cuadrado, por la derivada ordinaria de r por la función r, más 2, la masa reducida entre la h barra, por r cuadrado, por el seno cuadrado de teta entre el seno cuadrado de teta, 1, por e menos v. Ahí está. Ya tendríamos la expresión y si se dan cuenta ya se ha reducido mucho. Y ahora sí, hay que tener ya uno como experiencia adquiere nuevas evita ciertos errores. Por ejemplo, ahora sí multipliqué todo por esto. Así, en el pizarrón, obviamente en el pizarrón, como les decía, no tengo ningún problema, todo lo puedo escribir en una sola línea y multiplicarlo por esto, no hay ningún problema. Pero aquí, como tenía dos líneas, hace un rato olvidé la segunda línea, ahora sí me procuré no olvidarme la segunda línea. La experiencia nos permite, como les decía, es importante hacer muchas veces unos mismos cálculos para que adquiramos habilidad con el fin de que se eviten en el futuro errores. Uno se va haciendo, como se dicen, mañoso. Aprendes a partir de la experiencia, aprendes a partir de los errores. Entonces, ahora sí, ya tenemos el objetivo que estábamos buscando. Tanto la parte izquierda como la parte derecha de mi expresión dependen cada una de una variable. La parte izquierda dependería de la variable teta. La parte derecha dependería de la variable r minúscula. ¿Lo ven? Y esto está mucho mejor organizado. Y además,
La única forma en la cual ambas partes de la igualdad pueden ser iguales es si ambas son iguales a una constante, porque dependen de variables diferentes. Es decir, estos dos solamente pueden ser iguales si tanto la parte izquierda como la parte derecha son iguales al número cuántico L por L más 1. L por L más 1. Entonces empiezo con esta parte izquierda de la igualdad, que sería menos 1, que sería igual a menos 1 entre menos 1 entre teta, función teta mayúscula, entre el seno de teta, por la derivada ordinaria con respecto a teta, por el seno de teta, por la derivada ordinaria con respecto a teta, por la función teta mayúscula, más el número cuántico m, subíndice L, al cuadrado, entre el seno cuadrado de teta, que es igual al número cuántico L por L más 1. Ahí está. Entonces, veo que no checo, que no falte algún detalle. Pues no falta algún detalle. Ahora voy a escribir la parte derecha y la voy a igualar al mismo número cuántico, que sería... No, pero antes voy a simplificar esta expresión. Miren, aquí aquí tendría 1 entre la función teta mayúscula. Entonces, pero aquí yo no tengo 1 entre la función teta mayúscula. Entonces hago esto. Teta mayúscula y teta mayúscula. No he alterado la expresión porque función teta mayúscula entre función teta mayúscula es igual a 1. Pero he agregado teta de tal forma que ambos términos están multiplicados por el factor 1 entre teta mayúscula, el cual se puede factorizar de ambos términos y tendría que toda la expresión está siendo multiplicada por el factor 1 entre teta mayúscula, el cual teta mayúscula al estar dividiendo puede pasar al otro lado de la igualdad multiplicando, por lo cual tendría menos 1 entre el seno de teta por la derivada ordinaria con respecto a teta del seno de teta por la derivada ordinaria con respecto a teta de la función teta mayúscula más el número cuántico m al cuadrado por la función teta mayúscula entre el seno cuadrado de teta, que es igual al número cuántico L por L más 1 por la función teta mayúscula. Ahí está. Dejen checo que no haya un error hasta este punto. No, ya está. Y ahora sí, voy a escribir el otro lado, es el lado derecho de mi expresión, la que está aquí, e igualarlo al número cuántico. Tendría lo siguiente. 1 entre r por la derivada ordinaria con respecto a r cuadrado, r, más 2 masa reducida entre la h barra al cuadrado, por r cuadrada, por e menos v, y esto es igual al número cuántico L por L más 1. Perfecto. Ay, ya. Entonces, R entre R. Y ahora, ¿qué más puedo hacer? A ver, veamos. ¿Qué más me quedaría? Bueno, si como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos el factor R. El factor R que está... El factor R que está dividiendo a esta expresión. Pero aquí no contamos con el dicho factor R. Entonces lo que a mí me conviene es agregar. Pero para que no altere la expresión, yo agregaría el factor R aquí. Y lo agrego también aquí a R. Para tener R entre R, 1. Y no estoy afectando mi expresión. Aquí, en esta expresión, yo tengo el factor R cuadrado. Aquí tengo el factor R. Pero este término carecía del factor R. Por eso agregué R entre R. Ya así ya lo tiene. Y no alteré la expresión porque es R entre R. Ahora, este término carece del factor R cuadrado minúsculo, la variable R minúscula al cuadrado, que sí posee este término. Es decir, este término no posee con el factor R minúscula al cuadrado, que sí posee este término. Entonces lo voy a agregar aquí, R. Pero para no alterar la expresión sería R cuadrado entre R cuadrado. R cuadrado entre R cuadrado, muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a factorizar de ambas expresiones. Voy a factorizar de ambas expresiones 1 en el factor R cuadrado entre R. Si yo factorizo de ambas expresiones
r al cuadrado entre r, aquí yo qué tendría. Yo me quedaría para el primer término 1 entre r al cuadrado, que va a multiplicar al factor que les estoy mencionando, r cuadrado minúscula entre r. Y en el segundo término, ¿qué tendría? Bueno, si yo factorizo, en el segundo término el factor r cuadrado entre r cuadrado entre r, me quedaría aquí el factor r mayúscula en el numerador. Y entonces, dicho término que ha sido factorizado en ambos términos, dicho término que ha sido factorizado en ambos términos, siendo este r al cuadrado entre r, pasaría al otro lado de la igualdad como, r mayúscula entre r cuadrado, teniendo lo siguiente, teniendo 1 entre r minúscula al cuadrado por la derivada ordinaria con respecto a r, esto es r cuadrado, por r cuadrado, por la derivada ordinaria con respecto a r, por la función r mayúscula, más 2 veces la masa reducida, por, y aquí me queda el factor r mayúscula, entre la h barra al cuadrado, por la energía total E menos la energía potencial, que es igual al número cuántico L, por L más 1, que multiplica el factor R mayúscula entre R al cuadrado. Y tanto esta expresión, yo le voy a poner la expresión A. La expresión A, de aquí, la de aquí, como esta expresión, que la voy a nombrar esta de acá, que acabo de obtener, la expresión B, son expresiones que en esta forma nos van a servir para obtener diferentes propiedades físicas de los casos que veremos en las clases posteriores. Y hemos finalizado con el análisis de todo esto, y el lunes ya nos vemos para el último examen. Para aquellos que se vayan al extraordinario, vamos a continuar con esta teoría para poder llegar a la física del estado sólido, donde ya veremos aplicaciones de todos estos conocimientos a los materiales conductores, que yo considero que es lo que más nos importa para la ingeniería en comunicaciones electrónicas. Entonces vamos a aplicar conocimientos de la mecánica cuántica a los conductores, superconductores y superconductores, en general a los elementos conductores. Entonces, por el momento me despido, ya se va a acabar la sesión. Que tengan un buen viernes, vayan a desayunar, ya seguro tienen hambre. Entonces nos vemos, hasta pronto, se cuidan, adiós.